Bueno, pasamos los panelistas, tenemos tiempo, la doctora habló un poquito rápido, muy interesante, pero muy sustancioso, entonces tenemos unos minutos para preguntas, 5:38. Entonces comencemos, ¿tienen alguna pregunta del público? ¿Ninguna? Bueno, bueno, ya. ¿Aló? Ya. Excelentes exposiciones, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, dado que en Colombia circulan otros virus tropicales que tienen además manifestaciones respiratorias, que tanto, por ejemplo, dengue, chikungunya, zika, si se asocia ese nexo epidemiológico en las zonas donde está, es decir, veo el enfoque totalmente en respiratorio y desde el punto de vista clínico mi pregunta es qué tanto se pueden estar escapando esos otros virus en el diagnóstico. Y la siguiente pregunta sí es solo curiosidad desde la experiencia de ustedes, clínica. Hay el reciente anuncio de las hepatitis virales en niños y solo preguntar sobre la experiencia que ustedes tengan en manifestaciones extrapulmonares de adenovirus específicamente. Bueno, yo quisiera decir algo. De hecho, ahorita temprano hubo un simposio de infecciones virales zoonóticas, ¿cierto?, donde nos hacían mucho hincapié en la clínica, ¿cierto? Entonces es muy importante, y por eso yo les decía, interrogar al paciente. Entiendo, o sea, urgencias está lleno, es difícil. Yo vengo trabajando con los urgentólogos, con los médicos que trabajan en urgencias, con los internistas. Es un trabajo difícil porque ellos me dicen es que urgencias está repleto, ¿sí? Entonces acercarse al paciente y poderle entender cuándo fue que empezaron los síntomas, si en su casa hay gente con síntomas, si está vacunado, y poder como crear toda la historia de enfermedad puede ser difícil, pero no hay forma diferente de hacer un diagnóstico. Nosotros no le podemos hacer test de todos los virus a un paciente que creemos que tiene una enfermedad viral de cualquier causa. Tenemos que orientar cuál es el sistema que está más comprometido, y además esto solamente en virus, pero pues existe toda una gama de enfermedades que se pueden cruzar con esto que no son virus. Entonces la única forma que yo conozco y pues que los clínicos conocemos para poder orientar hacia dónde hacemos el diagnóstico y qué pruebas tenemos que solicitar se llama la clínica. Y de la clínica lo más importante es el interrogatorio, porque cuando usted termina el interrogatorio ya debe tener por lo menos dos opciones de diagnóstico muy claras. Una que le dice dónde está empezando la enfermedad y cuál es el punto, el foco de enfermedad de inicio, y los otros focos si son expresiones de la enfermedad. Por ejemplo, lo que estabas diciendo, tengo un paciente con dengue, claro, yo lo puedo ver con síntomas respiratorios, pero probablemente la enfermedad no empezó por ahí, y eso lo sé porque él me va a decir que primero empezó con dolor abdominal, que luego pues, bueno, etcétera, cómo se va dando pues un dengue. Y voy a ver, y ya cuando llegue al examen físico concreto eso, pero solamente el buen interrogatorio, escuchar al paciente, que se nos ha olvidado, el paciente sí sabe que tiene. Preguntarle al paciente, ¿qué cree usted que tiene? Es súper importante porque los pacientes muchas veces saben más que uno qué es lo que tienen, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Bueno, ahora bien, ya después de que usted tenga eso, tenemos que tener pruebas diagnósticas disponibles, pues las pruebas diagnósticas son muy costosas, entonces tenemos que hacer un uso racional de ellas, dependiendo de eso que hicimos, que es la anamnesis y el examen físico, ¿okay? Entonces yo creo que esa es la única solución a ese problema. Y de adenovirus… Pero desde el punto de vista de complementar el comentario de María Angélica, pues el tema de los nexos epidemiológicos no lo podemos perder, ¿sí? No vamos a hacer diagnósticos diferenciales de dengue o chikungunya en pacientes que no hayan viajado, entonces la parte de interrogatorio de viajes a áreas de menor altura que Bogotá nos serviría. La otra cosa son claves diagnósticas en el examen físico que pueden tener alguna correlación con la etiología. La presencia de conjuntivitis aséptica en los pacientes con Zika o de poliartralgias marcadas en los pacientes con chikungunya nos puede llevar a pensar que pueden ser estos virus versus los otros virus respiratorios. Y sí, clave el tema de que no comienzan con síntomas respiratorios que se pueden presentar a lo largo de la enfermedad del cuadro clínico, pero no es la manifestación inicial del cuadro.
Ay, ya, mira. En relación a eso también creo que nos falta más información ecoepidemiológica. Si tú estás en Chile y un paciente viene con neumonía, 10% van a ser hantavirus, porque allá hay hantavirus. La pregunta es, ¿nosotros tenemos hantavirus? Ahí se ha identificado virus acá, hantavirus se ha identificado en Colombia, sin embargo no lo vemos, no parece ser tan frecuente, pero ¿será que no existe o será que no sabemos diagnosticarlo apropiadamente? Entonces también nos falta mucha información ecoepidemiológica para entender pues ese tipo de cosas, pero es muy interesante. Y educar, porque por ejemplo el Instituto Nacional de Salud y otros grupos de investigación hacen un esfuerzo muy grande por saber qué está circulando, en qué momento del año y cómo está circulando, pero esa información llega al usuario real. El médico que está atendiendo pacientes en urgencias entra con frecuencia a ver el boletín del Instituto Nacional de Salud, a ver qué es lo que está circulando. Algunos de los médicos que están en urgencias supieron que de la semana 1 a la semana 7 tuvimos un brote de influenza en nuestro país. Es probablemente que no, ¿cierto? Entonces, para hacer enfermedades infecciosas hay que estar pendiente de la epidemiología y nosotros no tenemos que construimos, y el Instituto Nacional de Salud hace todo un esfuerzo, puede que tenga que mejorarse, pero hace un esfuerzo muy bueno en construir esa vigilancia, y esa vigilancia nos sirve para, a partir de un tamizaje, de un grupo pequeño en el que se le puede hacer las pruebas, poder inferir qué puede tener mi paciente. Incluso ahí viene pues lo del adenovirus que estaban preguntando, ¿cierto? Yo tengo que saber como médico que hay una alerta de un nuevo virus que puede estar causando enfermedad hepática en niños y que ha llegado a hepatitis fulminante, y que esos niños dan negativos para hepatitis B, C, A. Entonces, claro, si yo tengo eso en mente y he leído algo y estoy pendiente todos los días de qué está pasando en el mundo de la medicina, yo sé que la medicina es muy amplia, pero pues en este momento pues le toca a uno estudiar mucho, esa es la realidad. Pues cuando me llegue un niño con hepatitis voy a abrir el ojo y voy a decir, hombre, acuérdense que leímos que en este momento hay, entonces si llega un niño con hepatitis me toca hacerle pues todas las cosas, y si todo es negativo y el niño está con hepatitis me toca avisarle a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional. Yo tengo aquí un caso, de hecho cuando tuvimos el brote de sarampión, yo me fui a felicitar en Medellín a la médica de urgencias que diagnosticó los sarampiones en áreas de Metrosalud, una médica común y corriente pero muy avispada, o sea, que logró ver cosas que le habían enseñado, porque ella nunca había visto un caso de sarampión en su vida, pero recordó y pudo hacer el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, y además sabía que veníamos como con una alerta. Entonces o sea, yo creo que hay dos cosas fundamentales: uno, estudiar todos los días, y dos, escuchar al paciente. No veo otra solución. Sí, y en la parte pediátrica es el binomio o trinomio muchas veces, que es el niño grande puede dar información, el niño escolar, aún algo el preescolar, pero los niños más pequeños es o la mamá o el cuidador, no necesariamente los papás están trabajando, es quien lo cuida, a dónde va. Es muy importante si va a jardín, si hay más niños. Siempre que uno va a preguntar, tiene que preguntar, ¿está en el jardín? ¿Le han dicho que hay otros niños con algo similar? El estado de vacunación es súper importante para, ahora que tenemos tanta población migrante, falta esa información y hay que ser suspicaz en la pregunta. Si han viajado, uno cree que, bueno, como estamos casi en pandemia no viajan, no, la gente viaja. ¿Y a dónde va? ¿Qué consumen? ¿Qué hacen? ¿Con quién frecuentan? Yo también tengo una anécdota reciente de una de las pediatras en urgencias. Llegó un niño inmunocomprometido con leucemia, en quimio, que llegó con fiebre, sin ningún hallazgo aparente, excepto que le parece a ella que tenía un poquito de rigidez en un niño nucal de 4 años, y dijo, voy a hacerle la punción lumbar, y le encontró una listeria monocitógenes. Eso fue hace 2 semanas, pero si ella no lo hubiera examinado bien, porque aparentemente no había nada, ni pues un niño con neutropenia febril
pues uno piensa en otras cosas de pronto. El buen examen, la buena interrogatorio logró que se diagnosticara algo que no es frecuente, pero que puede salvarle la vida el tipo de manejo que uno tiene que hacer. Y nosotros somos centro de referencia de trasplante hepático. Ustedes no se imaginan qué tantas fallas hepáticas hemos tenido y tratamos ahora más que en otro momento de buscar la causa, porque pues no siempre son infecciosas, también son autoinmunes, también puede haber otro tipo de etiologías, pero con esta alerta todos estamos pendientes, hasta de un neonato hace nada, buscando adenovirus. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, excelente, y qué bueno que lo actualicen a uno y uno aprende todos los días cosas, aún a mi edad. A mí me parece que ese tema de la desaparición de los virus le faltan datos, porque hay cosas muy curiosas. Primero debe haber algún tipo de subregistro, porque lo que uno veía en el día a día es que lo que interesaba era COVID y no más. Tiene o no tiene COVID, pero que se le descartara una causa infecciosa respiratoria viral o bacteriana, muy poco. Pero lo otro es cómo se explica que teniendo mecanismos de transmisión prácticamente iguales, las medidas no farmacológicas atajaran todos los demás virus y dejaran pasar a SARS-CoV-2. Se me ha ocurrido como una idea loca de pensar que no habrá una inhibición competitiva, como una competencia donde SARS-CoV-2 diga aquí estoy yo y no entra nadie más. De pronto han pensado, han leído, se habrá especulado algo sobre eso en la literatura. Muchas gracias. Se ha venido especulando en relación exactamente con el rinovirus, los rinovirus, en relación como que yo lo dejo que usted sea el que manda, induciendo la producción de interferón 1 que hace que él se quede quieto, pero el otro empiece el COVID a actuar, u otros, porque eso se llama interferencia inmunológica. Pero hay mucha especulación y todavía no se sabe mucho, porque pudiendo coexistir, el uno es el que predomina y hace su papel. Eso se plantea, pero no hay como algo firme al respecto. De acuerdo, y yo creo que varias de las respuestas que usted daba pueden estar explicando. Por ejemplo, el año pasado, cuando teníamos en mitad antes de la tercera ola, que ya había personal de salud vacunado, a los vacunados, algunos, no a todos por costos, les hacíamos pruebas moleculares múltiples para ver qué era lo que estaba produciendo cuando salían PCR para COVID negativo, y lo más frecuente era rinovirus. Lo más frecuente era rinovirus. Y tú lo mostraste, y creo que tú también lo mostraste, y es que el rinovirus siguió circulando durante las épocas de COVID. Por otro lado, puede ser que también que haya factores que están conjugados que tienen que ver, la experiencia de Australia es muy interesante. En Australia no tuvieron COVID, cerraron, sacaron COVID y cerraron Australia. Tampoco tuvieron influenza. ¿Por qué no tienen influenza si no tenían COVID? Y la razón es que Australia funcionaba como una especie de sifón, creo que hay unas charlas que lo llaman así, sifón, porque los estudios de vigilancia de influenza muestran que los serotipos que circulan en Australia vienen de todo el mundo. Cerrando la circulación aérea a Australia, desapareció la influenza. Y ya. Y entonces parece que eso es parte de lo que alimenta la circulación de virus todo el tiempo, que finalmente lo hemos dicho todo el tiempo, y es que están mutando, y esas pequeñas variaciones, y la inmunidad también se ha discutido, lo discutíamos con Natalia antes. ¿Qué peso tiene la inmunidad sobre la inmunidad como exposición previa sobre la circulación de los virus? ¿Qué les está pasando a los niñitos que durante 2 años estuvieron libres de COVID, de influenza, de sincitial respiratorio, y que ahora tienen? ¿Será que lo que estamos viendo ahora estamos pagando esos 2 años de deuda de inmunidad?
es otra cosa. Hay muchísimas preguntas, pero probablemente hay más respuestas todavía que debemos explorar. Bueno, las gráficas que nosotros mostramos todos se construyen a partir de las unidades Centinela. Algunas unidades Centinela tuvieron problemas para seguir trabajando, pero por lo menos las de Bogotá y Antioquia siguieron funcionando todo el tiempo, y la técnica que se usa en las unidades Centinelas no cambió, ¿cierto? Entonces, de hecho, reforzamos que el panel viral se hiciera en todos los pacientes, incluidos adultos que normalmente no entran en la unidad Centinela. La mayoría de las unidades Centinelas de Colombia se construyen a partir de niños, y eso hace digamos, más real que esas gráficas son reales. O sea, influenza dejó de circular porque estas gráficas se construyen a partir de un ejercicio, no es de pacientes que consultan, sino de un ejercicio de vigilancia que es histórico y que venía con histórico que no cambió durante el tiempo de pandemia. Lo único que se agregó fue que a esos pacientes también se les hacía pruebas para SARS-CoV-2, eso fue lo único que cambió, pero el panel siguió siendo el mismo, no se introdujeron pruebas nuevas, y pues ese fue el resultado, lo que nosotros mostramos ahí en la gráfica. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos por las excelentes presentaciones. Doctores, en este momento estamos viendo, en particular en los niños, pero también en adultos, pues que estamos recuperando la inmunidad que hemos perdido, ¿no? Estamos viendo muchísimos casos de pacientes con infección múltiple viral, mucho más que en los estudios que han mostrado en la presentación, la última presentación. Por ejemplo, tengo la cifra de la cardioinfantil, doctora, es 17% de coinfecciones en los últimos 3 meses en el panel respiratorio, niños y adultos. El porcentaje de positividad en adultos, en asintomáticos, era de 2.1%, pero en el subgrupo pediátrico ese porcentaje era cercano al 17%. Yo me centré en la parte de adultos porque soy infectóloga de adultos, pero sí en niños puede la coinfección ser mucho mayor que lo que vemos en los adultos. Sí, Gracias, doctora, por la precisión. De hecho, las 2 últimas semanas estamos desbordados. Hoy teníamos 90 pacientes esperando cama para entrar, algunos a cuidado intensivo, otros para pisos. No hay camas para tanta gente, y muchas de las, o sea, es impresionante, rinovirus enterovirus con adeno, rinovirus enterovirus con parainfluenza 3, 4, hemos tenido recientemente una niña que vino de afuera con SARS-CoV-2 y con rinovirus enterovirus con un Guillain-Barré. O sea, una cantidad de casos que no estábamos viendo con múltiples microorganismos, y cohortizarlos, ¿cómo hacemos? Es muy difícil cohortizar al que tiene rinovirus enterovirus con otro. Entonces, pues si todos rinovirus enterovirus se van juntos, pero muchos de los rinovirus enterovirus que entre comillas pensamos que son leves están en cuidado intensivo. Hemos tenido asmáticos severos con ventilados y con rinovirus enterovirus que personalmente a mí me inquieta. Estoy haciendo digamos una conexión con el Instituto Nacional de Salud para buscar enterovirus D68, que es un virus respiratorio que hace unos 4 o 5 años en los Estados Unidos, en Arkansas, llenó las unidades de cuidado intensivo con niños asmáticos, y fue un brote de la comunidad que un pediatra de urgencias fue el que dijo: esto está raro porque tengo que mandar a hospitalizar a cuidado intensivo estos niños, y lo que se detectaba en el PCR múltiple, en el FINRAI, era rinovirus enterovirus. Lo mandaron al CDC porque obviamente tantos niños hospitalizados con falla ventilatoria, asmáticos y rinovirus enterovirus, resultó que cruzaba con el enterovirus de 68. Siempre he tenido esa duda de que estamos viendo, porque estamos viendo muchos niños asmáticos así, y después de esa, digamos, parte respiratoria vino
casos de Guillain-Barré asociados a enterovirus de 68. Entonces, yo invito a que empecemos a pensar en eso, en que de pronto ese sea un cruzado, y yo le estaba preguntando a usted hace tiempo cómo hacemos para, pero en el Instituto Nacional de Salud están estudiando la parte genómica para ver si se detectan el enterovirus de 68, que es un emergente que puede aparecer acá en cualquier momento y seguramente ya está. ¿Tú vas a continuar? No hice mi pregunta. No la alcanzaste a hacer, creo. Pero la discusión es muy buena. En el FilmArray no se puede distinguir, simplemente las PCR son no específicas justamente para detectar las más de 100 especies de... ¿Eso funciona? Las más de 100 especies de rinovirus y enterovirus que están circulando. La contrapartida es que no podemos diferenciarlos. Pero pues como lo dice la doctora, el CDC tiene pues la capacidad de hacerlo con PCRs específicas y el instituto está montando un laboratorio de genómica que ya abrió hace unas semanas y que va a enfocarse en ese tipo de problemas de salud pública. Mi pregunta era la siguiente: ¿cómo estamos viendo que pues, los niños tienen esas coinfecciones que antes no veíamos, tienen cuadros más graves generalmente? Me han dicho eso en todo el país, ¿no? Tú lo viste también. Seguramente estamos recuperando la inmunidad que no han hecho, las primoinfecciones que no han hecho durante la pandemia, y seguramente estamos viendo pues la teoría higienista de que los protegemos demasiados y que ahora pues, la inmunidad está baja y que tienen infecciones más graves. ¿Dónde está el punto de equilibrio ahora que salimos de la pandemia entre tener buenas medidas higiénicas pero no higienistas? Es decir, ¿cómo evitamos que la gente tenga un sistema inmune que sea completamente virgen, pero tampoco que tengamos esos brotes enormes de influenza para los cuales no hacíamos nada? Bueno, el cuerpo humano está lleno de microorganismos. Tenemos, yo creo que más bacterias y más bacterias en el intestino que células nuestras. Entonces, pues eso es un ecosistema que tenemos que cuidar y promover, y eso de vida saludable, la alimentación sana, buena, que además con prebióticos y probióticos pueden fortalecer el sistema, digamos, de la flora. Es importante estar en contacto con el ambiente, es importante, pero también es importante saber cuándo hay conductas de riesgo para evitarlas, ¿sí? Y hay que enfrentarse al mundo, porque si no se fortalece el sistema inmune. Yo creo que eso sí, digamos, ahora que estamos enfrentados allá, yo me siento rarísima sin el tapabocas, casi que no me lo quito para subir acá. Creo que ya es hora de enfrentarnos, y contacto con los animales es importante porque hace parte de esa simbiosis que tenemos los humanos con el medio ambiente. Yo creería que lo vamos a pagar. Y es selección múltiple. Los virus han seleccionado la especie humana durante miles de generaciones, durante toda la vida de la especie humana. Ahora no, porque tenemos antivirales, porque tenemos tecnología que permite que la gente sobreviva y porque tenemos higiene. Por ejemplo, cuando desaparecieron los parásitos, los estudios muestran que habíamos convivido con los parásitos. No tener parásitos implica que las comunidades tienen mayor frecuencia de alergia que antes. Claro, porque la respuesta inmunológica es diferente por la ausencia de los parásitos que modulaba ese tipo de respuesta inmunológica. ¿Qué tan diferente es la tasa de linfomas que se asocian a citomegalovirus en una población como las europeas, que tienen tasas de citomegalovirus en la población general de 50%, o como Estados Unidos 50%, mientras que nosotros tenemos 85% a los 20 años? ¿Eso qué reflejo tiene? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué riesgos tiene? En el simposio anterior estaban hablando de citomegalovirus. Eso significa que hay más gente joven en riesgo de citomegalovirus primario y que por lo tanto va a aumentar la frecuencia de citomegalovirus congénito, porque se infectan menos, y esa es parte de esa pregunta. Yo personalmente creo que eso se tiene que pagar, porque finalmente lo que estamos haciendo es que estamos cambiando la selección de la especie, y en esa medida va a haber una cantidad de gente que se hubiera muerto por un virus respiratorio que hoy en día no lo hace, y que
de alguna manera, y que va a ser capaz de transmitir sus genes en la medida en que vivió, y que eso significa una respuesta inmunológica diferente. Bueno, yo tengo una mirada un poco One Health. Yo creo que nosotros todo el tiempo estamos modificando el medio, y el medio es nosotros y todo lo que nos rodea, y cada cosa que modificamos tiene una consecuencia, y esas consecuencias las medimos. Por ejemplo, el ejemplo de nuestra exposición a parásitos, ya sabemos, está altamente documentado que eso nos costó más una respuesta alérgica, pero ¿cuántas muertes por parasitosis intestinales se han evitado en menores de 5 años? Creo que a ninguno de los que estamos acá nos ha tocado que un hermanito se murió por parásitos, mientras que en la época de mi mamá era muy frecuente. Entonces, claro, modificamos, ahora tenemos más atópicos, más asmáticos, todos los niños son alérgicos, tienen rinitis, pero pues, digamos que creo que es... Sí, sí, no, o sea, no, les da asma, ¿cierto? Pero pues también tenemos otras cosas para poderlo superar. La prueba de eso está en el tiempo de vida que hemos ido aumentando, ¿sí? Y ahora tenemos más longevidad y obviamente eso trae otras consecuencias, porque entonces tenemos un problema de salud pública con las personas mayores. Bueno, el hecho es que todo lo que hacemos modifica no solamente a la humanidad, sino a lo que nos rodea, y ya nosotros juzgaremos con la consecuencia de eso, si es buena o mala, o cómo reparamos lo que cambiamos. Pero todo el tiempo estamos haciendo cambios, y eso es lo normal de la raza humana. Entonces yo no me preocuparía. Hicimos cambios en el momento para poder salvar vidas, creo que salvamos vidas, creo que salvamos muchas vidas en Colombia, creo que cada reunión que hicimos y cuando forzamos al gobierno a cerrar y a cerrar, eso tuvo unas buenas consecuencias y tuvo malas. Pero los niños y el comportamiento humano, no te preocupes porque van a estar muy aseados, no, o sea, yo tengo 2 niñas, ellas si ven tierra, allá se quieren meter, así yo haga lo que yo haga, entonces los niños van a encargar de exponerse, les encanta jugar con otros niños, la mascarilla fastidia, entonces el comportamiento humano va a volver más o menos a la normalidad, con tal de que nos lavemos un poquito las manos, yo ya quedaría feliz, con tal de que este lado del mundo se lave las manos antes de comer con las manos, yo ya quedaría feliz. Entonces, que nos queden algunas cositas me parece bueno, pero el comportamiento humano es de sentarse en el piso, eso es lo natural, tocar la tierra, eso es lo natural, tocar los árboles, y pues ahí hay toda una tendencia, digamos, de educación a lo ecologista, que es una tendencia europea que viene colonizando también a nosotros, y eso cuela porque eso es lo natural, o sea, es volver a lo que somos. Entonces yo no me preocuparía mucho por eso, y definitivamente un poquito más de aseo que nos quede siempre será una ganancia, aunque perdamos pues como en otras cosas. Patricia. Un comentario final, y lo otro es que, como dice Jorge, siempre pagamos las consecuencias de los buenos actos. El tema de la vacunación, nos libramos de las mortalidades que teníamos, o en cierta parte se logró disminuir la mortalidad asociada a neumonía por neumococo con el esquema ampliado de inmunización, logramos en alguna manera con la utilización de la vacuna contra SARS-CoV-2 disminuir el riesgo de infecciones severas en pacientes con alto riesgo, pero finalmente va a aparecer algún otro germen diferente que no conocemos y que no nos va a proteger las vacunas, y volveremos al ciclo de que siempre estaremos expuestos a cosas nuevas y siempre tenemos la capacidad de sacar una herramienta para controlar las cosas, el medicamento, el antiviral, la vacuna, pero finalmente siempre va a haber algo nuevo porque los gérmenes son tremendamente inteligentes, y cuando no hay inmunidad que nos defienda porque nunca hemos estado expuestos, volveremos a ver esto. Con las dimensiones que vimos esta pandemia, no lo sé, pero siempre habrá algún microorganismo que está dando vueltas por ahí y está al acecho. Bueno, ya pues son las 6 pasaditas, entonces ya nos están pidiendo el salón. Muchísimas gracias por la asistencia, tema muy interesante. Yo sí quiero dar como la frase de lo que hacemos modifica lo que somos. Yo creo que eso es como una cosa muy interesante con esa última discusión final, y pues les agradezco a todos por quedar hasta estas horas y por los panelistas de lujo que tenemos. Gracias.